asambleísta Verónica Ares. Gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Le escuchaba al asambleísta Roberto Gómez decir que esta ley sería inconstitucional, pero tengo que decirle que por favor revise el artículo 106 de la Constitución de la República, que manifiesta textualmente que el pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. Y por supuesto, una vez más, los cálculos políticos de la oposición no coinciden con la realidad. Contrariamente a los que pronosticaron, a quienes aseguraban que la consulta popular sobre el pacto ético sería un plebiscito de rechazo al gobierno, resulta que de manera mayoritaria el pueblo ecuatoriano, con el 55% del apoyo popular, le dijo sí a la consulta del pacto ético, sí a la consulta del pacto fiscal, para prohibir el ejercicio de sus cargos a funcionarios públicos y dignatarios de elección popular que tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. Esta iniciativa, que proviene del Ejecutivo, hoy convertida en un mandato popular, es pionera no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, porque es la primera ocasión que un Estado denuncia frontalmente a los paraísos fiscales, que son los peores enemigos de nuestras democracias, debido a que permiten la evasión fiscal, el ocultamiento de transacciones, el fomento del crimen organizado o también del terrorismo. En los paraísos fiscales, la economía ya no se preocupa del ser humano, sino que se convierte en un sistema sin rostro, donde se pueden ocultar datos, los nombres de los verdaderos titulares de las cuentas y toda la información de las operaciones financieras que en ellos se realizan. A través de esas empresas de papel creadas en paraísos fiscales, es justamente como la empresa Odebrecht montó su red de sobornos que han afectado a prácticamente la mayoría de los países del Cono Sur. Esta ley, que es pionera, pasa de los conceptos a los hechos, aterriza en los hechos y se convierte en un ejemplo a nivel mundial. El expresidente de la República, Rafael Correa, planteó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la necesidad de conformar un organismo supranacional que elimine los paraísos fiscales. Con ello, el Ecuador se encuentra a la vanguardia del mundo, promoviendo mecanismos de lucha contra la corrupción, porque evadir el pago de impuestos, poniendo capitales en paraísos fiscales, también es otra forma de corrupción. Hoy es un día muy significativo en el combate a los paraísos fiscales, en este segundo debate de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero, donde vamos a sentar un precedente para que de manera institucionalizada contrarrestar estas prácticas que afectan con más fuerza a los países en desarrollo como el Ecuador. Solo en 2014 y 2015 salieron de nuestro país hacia paraísos fiscales 3.379 millones de dólares, una cifra equivalente al costo de la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto de Manabí y Esmeraldas. A escala regional se calcula que con lo que se evade del impuesto a la renta de los capitales latinoamericanos que están en paraísos fiscales, se podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas. Según la OCDE, en América Latina, el 22% de la riqueza se encuentra en empresas offshore, lo que significa una evasión de 255.000 millones de dólares. Como lo muestran las cifras, compañeros legisladores, la evasión tributaria a escala global es una amenaza directa para el desarrollo de los pueblos, debido a que la recaudación tributaria se traduce en obras y servicios para los ciudadanos
y que en nuestro país están plenamente establecidas, incluso a nivel constitucional. Por ello, evadir tributos, colocando capitales en paraísos fiscales, es atentar contra la verdadera libertad de los ecuatorianos, que es tener el derecho y acceso a la educación, a la salud, a la seguridad, entre otros. Hoy en la mañana escuchaba a un legislador de Creo decir en un medio radial que esta iniciativa quitará la posibilidad de elegir con libertad dónde se quiere invertir. Pero parece que no ha revisado el proyecto y por ello es necesario aclararle a la ciudadanía que esta iniciativa jamás ha sido diseñada para atentar contra la libertad individual que cada persona tiene de invertir su dinero donde le parezca mejor, donde le parezca necesario, para el bien suyo y de su familia. Esta propuesta lo que impide son inversiones, no impide inversiones en países extranjeros, lo que impide son inversiones en paraísos fiscales para quienes deseen participar en un cargo de elección popular o ser funcionarios públicos. A nivel procedimental, a la Asamblea Nacional, con el indicado dictamen de la Corte Constitucional, le corresponderá la destitución tanto del presidente como del vicepresidente de la República y también de asambleístas que incurren en las prohibiciones establecidas en esta ley. Pero creo que sería necesario que se incluya expresamente, como constaba de manera original en el artículo 9, inciso final, que a las autoridades de elección popular a nivel local se les aplique el procedimiento establecido en el artículo 336 del COTAD. Nadie quiere impedir, compañeros legisladores, que nuestros ciudadanos realicen actividades empresariales, que por supuesto son importantes para el desarrollo del Ecuador, pero se debe cumplir con la responsabilidad legal y ética de pagar impuestos. Sin embargo, si quieren ser funcionarios públicos o dignatarios de elección popular, deben confiar en nuestro país e invertir en él, pues quienes quieren representar y servir al pueblo ecuatoriano deben confiar en sus capacidades y potencialidades. Coherencia es lo que necesita el Ecuador. Y resulta contradictorio entonces que mientras el ex candidato a la presidencia de la República hablaba en la campaña electoral del combate a la corrupción, que es necesario que la Asamblea refuerce sus capacidades de fiscalización, pero con total cinismo se oponía a la consulta popular y pedía y promovía el no. Veamos qué legisladores se oponen a esta ley que viabiliza un mandato popular y que además es un mecanismo evidente para la lucha contra la corrupción. Ya conocerá el país entero a los políticos que hoy se rasgan las vestiduras pidiendo fiscalización, pero que nada dicen ni dirán de los bienes y capitales que sus máximos líderes tienen en paraísos fiscales y que son de conocimiento público. Es más que evidente que a los paraísos fiscales no llevan su dinero pues la clase trabajadora, nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros agricultores, nuestros emprendedores. Ellos pagan sus tributos, confían en el Ecuador y en ello construyen un futuro digno para sus familias. A los paraísos fiscales acuden quienes quieren evadir el pago de sus impuestos, con la responsabilidad que tienen con el país, ocultando también el origen de su riqueza, que incluso puede ser resultado de actividades ilícitas. Finalmente, manifestarles, colegas legisladores, que este mandato popular expresado el 19 de febrero consagra la ética como un valor esencial en la administración pública, en la participación electoral y en la práctica política. En este sentido, aportamos al debate mundial de esta problemática, prohibiendo la colocación de bienes y capitales en paraísos fiscales y con ello luchar en la reducción de la pobreza, la dinamización de la economía
y la consolidación de la obra pública. Gracias, señor presidente.